Queridos estudiantes, vamos a avanzar en esta media hora. Vocabulario filosófico, ¿sí? Nos quedamos en la palabra Dios, que es viene de Deus en latín y en griego es Theos. Veamos, de esa raíz Theos tenemos dos palabras que dan origen a subdisciplinas filosóficas. Una de ellas es la teología y la otra es la teodicea. Entonces, ambas tienen su origen en Theos. Bien, entonces, por favor, la palabra teología debería estar bajo la Z, ¿sí? En el orden alfabético de la raíz de donde se deriva. Revisemos si estoy en lo correcto, ¿sí? Primero busquemos bajo la Z. ¿Sí? ¿No? Teo. Entonces vamos bajo la tau. ¿Sí? Página 13. Teología. Ya. A ver. Empecemos, por favor. ¿Tiene ya identificado? Sí. Lea. Teología. Ciencia que trata acerca de Dios, de su existencia, naturaleza y atributos, así como de su relación con el mundo. Gracias. Bien, entonces voy a explicar esto. Ahora, bien. Empecemos. ¿Creen ustedes que es una ciencia? A ver. ¿Podrá ser científica la teología? Ferrater Mora dice que sí. ¿Sí? A ver. Dejo planteada la pregunta. No quiero inducir una duda. Implícitamente no quiero decir que no es, de entrada. Solamente les pido que investiguemos. ¿Será así o no? En la medida en que la teología usa la razón, argumentos lógicos, entonces puede pretender que es científica. ¿Sí? Bueno, pongamos aquí lo que dice Ferrater. ¿Sí? O para uniformizar lo que hemos estado viendo en las otras subdisciplinas, pongamos subdisciplina filosófica que estudia a Dios. ¿Sí? Bien, ahora, vimos en la última clase qué características se le atribuyen a Dios o cómo es concebido Dios en las distintas religiones. ¿Sí? Ahora, lo que corresponde desde la filosofía, ¿sí?, es estudiar cuáles son sus atributos o propiedades. ¿Sí? Y podemos decir que se lo concibe de una manera aproximadamente semejante en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam. Otra pregunta filosófica es la de su existencia. ¿Sí? O sea, aquí tengo que hacer una lista de qué características tiene Dios. ¿Sí? Podemos empezar diciendo que es absoluto, creador, omnipotente, omnisciente, es personal, es creador, providente, infinito. Bueno, ya. Eso es lo que entendemos por Dios, un ser con esas características. Una vez que hemos definido a Dios, todavía tenemos que preguntarnos, ¿existe? Ahora, ustedes seguramente habrán visto en pensamiento medieval, la historia de la filosofía medieval, el argumento de San Anselmo.
Si es que definimos a Dios como aquel ser con respecto al cual no podemos imaginarnos otro mayor, entonces esa característica de Dios implica ya la existencia. Y ahí hay un lindo argumento que podríamos nosotros formalizar, discutir. Obviamente no todos los filósofos están de acuerdo con ese argumento. Y obviamente ningún ateo. Entonces, tenemos que primero ponernos de acuerdo qué entendemos por Dios. Después discutir, ¿hay un ser que tenga esas características? ¿Sí? Mencioné a Creador. Podemos explicitar cuál es su relación con respecto al mundo. ¿Sí? Recuerden que los panteístas creen que Dios es el mundo, se identifica con el mundo. Eso piensa Hegel, por ejemplo. ¿Sí? Spinoza posiblemente, no estoy seguro. Puede ser, ¿sí? Bien, aquí están los principales problemas. He mencionado 3 que se estudian en la teología filosófica. ¿Sí? Teología natural también. Obviamente en los seminarios, por ejemplo en Monay, ahí donde estudian aquellos que se van a ser sacerdotes, ahí también hay la carrera de teología, licenciatura, 4 años de estudio. Ahí también tendrán otra materia de teología. Puede ser que se base en la razón, puede ser que se base en la fe. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? ¿Sí? Bueno, pasemos a la Teodicea. ¿Sí? Ya está. Teodicea, vamos en la misma página, justo en la entrada anterior. Claudia, ¿podría ayudarnos? Teodicea. En Leibniz, disciplina filosófica destinada a explicar la existencia del mal y a justificar la bondad de Dios. Si Dios es infinitamente poderoso e insoluble, el problema... Insoluble. Ya, correcto. El problema de la Teodicea, pues no se entiende porque existe el mal en un mundo que podría haber sido perfecto. Gracias. Bien. Veamos, entonces, miren, esta palabra es compuesta igual que la anterior, tiene una primera parte cuya raíz es theos, la segunda raíz griega es dike, que significa justicia, dike, ¿sí? Entonces, etimológicamente, la palabra quiere significar hacer justicia a Dios. ¿Sí? Ahora, quien inventó esta palabra fue Leibniz, y precisamente ese es el título de una de sus obras. Si no estoy mal, creo que tenemos un ejemplar en la biblioteca, pero es muy popular, podemos encontrarla en internet. Entonces, esta es un subcapítulo de la teología, una parte de la teología filosófica. ¿Sí? Pongamos una subdisciplina que estudia ¿qué cosa? El problema del mal. ¿Sí? Bien, y les voy a presentar aquí el argumento que fue inventado por Epicuro. No sé si ustedes conocen cuál es ese argumento. Sí, es el siguiente. ¿Sí? ¿Perdón? ¿William? Sí, pero eso está incompleto. Falta otras premisas. ¿Sí? Bien. A ver, verán. Dios es bueno. Si Dios, pero no solamente bueno, sino omnibenevolente, infinitamente bueno. No solamente bueno como una madre, sino al 100%, absolutamente. ¿Sí? Si Dios es bueno, entonces
no debería existir el mal. ¿Sí? No debería existir el mal. ¿Por qué? Porque una persona buena no solamente hace el bien, sino también evita el mal. Ambas cosas. ¿Sí? No llamaríamos buena a ninguna persona que, pudiendo evitar el mal, no lo hace. ¿Sí? Bien, ahora, segunda premisa. Si Dios es todopoderoso, aquí viene otro atributo divino, su poder, que también es ilimitado, es omnipotente. Una de las frases que se repite muchísimas veces en la Biblia, puede ser 10 veces, es: nada hay imposible para Dios. Dios no necesita ni siquiera mover un dedo para que se cumpla lo que Él piensa. ¿Sí? Su poder no tiene límite. Si fuera omnipotente, la misma conclusión, no debería, o sea, podría, simplemente pensándolo, podría erradicar el mal que existe en el mundo. El mal de distintas maneras. Mal físico, como puede ser una erupción, un terremoto, una plaga, una pandemia, o mal que está directamente causado por el ser humano, en muchísimas formas. ¿Sí? Ahora, entonces, de estas dos, se supone que Dios es ambas cosas, bueno y poderoso. Entonces, no debería existir el mal, pero el mal existe. ¿Cómo lo sabemos? Por experiencia personal. O sea, negar que exista mal sería irnos contra la evidencia empírica, contra los hechos. ¿Sí? Una guerra, un asesinato, una violación, todos esos son males. Entonces, ¿sí? Argumentemos sabemos que esto es una oración contradictoria con estas dos consecuencias. Si ponemos nosotros aquí doble negación, entonces razonemos por modus tollens. ¿Y cuál es la conclusión que deberíamos sacar, lógicamente? ¿Sí? Recuerden, si de P se sigue Q, pero no existe Q, conclusión, por modus tollens, totalmente falso P. Entonces, la negación es que o Dios o no es bueno o no es todopoderoso. Pero se concibe a Dios como necesariamente teniendo ambas. Por lo tanto, finalmente concluimos que Dios no existe. Y ese es un argumento ateo, en contra de la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, en esta forma fue presentado por Epicuro. ¿Ya? En el siglo 2 o 3 antes de Cristo. Bien, entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué existe el mal? ¿Sí? O, ¿por qué existe el mal? O con otras palabras, si es que somos creyentes, ¿por qué Dios permite el mal? Si es que es bueno, debería querer evitar. Si es que es todopoderoso, debería poder eliminar el mal y no lo hace. O no quiere o no puede quitar el mal. Pero obviamente esto va contra una imagen de Dios como a la vez todopoderoso y omnibenevolente. Por lo tanto, hay que dar una respuesta a este problema. De eso se ocupa la teodicea. Hay muchísimas respuestas. ¿Sí? Leibniz tiene la suya. Les invito a que investiguen un poco más. ¿Sí?
Bueno, entonces es como si Dios necesitara un abogado que le justifique ante la existencia del mal. Obviamente no necesita, pero nosotros necesitamos claridad. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué sucede el mal? Si es que Dios tiene estas dos características, ¿sí? Que aquí se prueba que no las tiene. Desde el punto de vista ateo, muy bien. Desde el punto de vista creyente, hay aquí algún error. ¿Dónde? ¿Sí? Bueno, entonces, hay mucho para pensar acá. ¿Ok? Bien. Podría ser un bonito tema para una tesis de grado. ¿Sí? Hasta ahora no se ha hecho en los 27 o 26 años que estoy aquí. Nadie ha topado este tema. ¿Sí? Bueno, avancemos. Seguramente están pensando, bueno, es que Dios, el hombre es libre. No voy a entrar en esa discusión. Habría que analizar. ¿Sí? Y bueno, más problemas. ¿Ok? Avancemos. Ok, entonces con esto, fíjense, he acabado con este par de palabras esta segunda subsección sobre el nombre de las disciplinas filosóficas. Ahora, a continuación, la parte más gruesa del curso, veamos problemas y corrientes. Es decir, las palabras que en español terminan con ismo, ¿sí? Materialismo, realismo, constructivismo. Bueno, pero eso no es... La terminación ismo es de tendencia, movimiento, corriente. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Todas esas son respuestas a un problema. ¿Sí? Si es que queremos contextualizar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en cada una de las subdisciplinas hay corrientes que tratan de responder a determinado problema. Veamos qué significan ciertas corrientes. A ver, por ejemplo, eudemonismo. Viene de daimon, si empecemos por ahí. ¿Sí? Veamos bajo la delta. Daimon. A ver, página 3. Daimon. ¿Ya? A ver, ¿encontraron? El primer punto, por favor. Demonio. Los demonios son concebidos a veces como intermediarios entre lo mortal y lo inmortal, a veces como divinidades inferiores, genios buenos o malos, favorables o desfavorables, en ocasiones como personalidades divinas. Gracias. Bien. Recuerden un principio de transcripción. El diptongo conformado por alfa y iota al latín pasa como E. ¿Sí? Es decir, no se respeta este par de vocales, sino que ambas equivalen a la E. Y de ahí, demon, ¿sí? Demonio. ¿Sí? Bien. Como un espíritu bueno o malo. No necesariamente maligno, podría ser bueno. ¿Sí? Bien. Bien, tienen una naturaleza sobrehumana, ¿sí? Cercano a lo divino, o podría ser como
divinidades inferiores. Bien. Simplemente quedémonos con esta palabra, pero en un sentido más amplio, sin esa asociación o connotación negativa. ¿Sí? Ahora, veamos eudaimonía. Vamos bajo la epsilon. 6, gracias. Bien, segundo punto. ¿No encuentra? A ver, Paulita, ¿tiene? Por favor. Literariamente, posesión de un buen dominio, Literalmente. literalmente posesión de un buen demonio, felicidad, prosperidad, bienestar. Gracias. Bien. Entonces, es una palabra rica en contenido y que no podemos traducir con una sola palabra en español. O si es que sí lo hacemos, veamos cuál. ¿Sí? Primero vamos a descomponer el sufijo eu, que también está en eugenesia, eutanasia, eulalia, eugenio. Eu significa bien, ¿sí? Bien. Y daimon, buen demonio, literalmente, buen demonio. Recordemos que aquí podía ser malo o bueno. Eudaimon es un buen demonio, un buen genio, alguien que favorece, que ayuda. ¿Sí? Y aquí, terminación IA le hace el sustantivo abstracto. ¿Sí? Entonces, ese es un buen demonio, pongamos. A ver, un buen espíritu. ¿Ya? A ver, verán. ¿Cómo podemos traducir de otra manera esto? A ver, bienestar, prosperidad, a ver, en vez de prosperidad podemos poner florecimiento y al último, felicidad. Y a propósito le pongo porque voy a explicar la diferencia. No es lo mismo bienestar que felicidad. La felicidad normalmente se la concibe como algo subjetivo, algo privado. Cada quien siente felicidad. La felicidad tiene que ser sentida por alguien. ¿Sí? Esta referencia al sujeto es necesaria. No es que está ahí flotando sin que nadie sienta. En cambio, bienestar es algo objetivo. Simplemente les pido que pensemos qué resulta cuando invertimos el orden de estas dos palabras. Estar bien. ¿Sí? La felicidad es algo que sentimos, está en nuestra conciencia, es un fenómeno mental. En cambio, esta es una condición que puede ser observada por cualquiera. ¿Sí? Veamos. Un drogadicto cuando está drogado puede sentirse la persona más feliz del mundo. Pero sin embargo no vamos a decir que
está bien, que goza de bienestar. Si es que duerme bajo el puente, no tiene empleo, no tiene qué comer. ¿Sí? Está mal, pero se siente bien. Entonces hay felicidad, pero no hay bienestar. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Ahora, esta pareja de palabras está haciendo referencia a un mejoramiento. ¿Sí? A una especie aquí de progreso, de ir de bien en mejor. ¿Sí? Pensemos esta palabra florecimiento se aplica a una planta y vemos que tiene botoncitos y al día siguiente revientan, salen las flores. Eso es florecer, la planta florece. Y hemos visto que desde el mes pasado, no sé si ustedes se han dado cuenta que las plantas, por ejemplo, a la orilla del río, están con flores. ¿Qué es eso? Es una manifestación de la energía de la vida. ¿Sí? Bien, entonces, esto que básicamente se aplica en un contexto de plantas, está aquí aplicado al ser humano. Si es que nosotros pensamos en términos de Aristóteles, potencia y acto, ¿sí? Este florecimiento es actualizar las potencias. Cada quien tiene dones, ¿sí? Llega al mundo con ciertas habilidades, pero como en germen, en semilla. Y si tenemos el ambiente apropiado, eso va a manifestarse. ¿Sí? Eso es florecer, prosperar. ¿Ya? Todo esto está dentro de eudaimonía. De modo que sería un empobrecimiento traducir eudaimonía como simple felicidad. Significa otras cosas más. Preferible sería quedarnos con florecimiento o bienestar. Entonces, por eso puse acá en último lugar. ¿Sí? Eudaimonía sí significa felicidad, pero no es lo único. ¿Sí? Y hay otras propuestas que se ajustan mejor al significado de este buen genio. ¿Sí? Ok. Ahora, si comprendemos lo que es eudaimonía, entonces ahora pasemos a ver qué es eudemonismo. ¿Sí? Bien, regresamos. Estamos en la página 6. A ver, Andreita, lea. Eudemonismo. Tendencia ética según la cual la felicidad es el sumo bien. Bien. Entonces, corriente de la ética. ¿Sí? Y con esto terminamos. Corriente de la ética. Si trata de resolver un problema ético, ¿sí? ¿Qué es el bien? Y la respuesta es que está aquí. La felicidad. Pongamos, el bien es lo mismo que eudaimonía. A ver, por favor, si es que ponemos aquí la E, la palabra está españolizada. ¿Sí? Creo que habría que revisar, si no estoy mal, la Real Academia en el diccionario, acepta esta palabra escrita con E. Eso tiene creo que la razón etimológica a través del latín. Si es que eudaimonía significa felicidad, entonces se identifican ambas cosas. ¿Sí? Pero ya indiqué que eudaimonía, además de felicidad, significa otras cosas. ¿Sí? Entonces, esta identificación es lo que sostiene el eudemonismo. ¿Qué es el bien? Es la felicidad. ¿Sí? Gracias.